Buenas tardes, maestro. Mi nombre es María Teresa Ramírez Calderón y hoy les voy a hablar del tema del video de multimedia. Bueno, yo les voy a hablar del tema del principios de conteo. Proceso. Contar es un proceso de abstracción que nos lleva a otorgar un número cardinal como un representativo de un conjunto. Hellman y Galistel fueron los primeros en enunciar en 1978 los 5 principios que a modo de estudios ha de ir descubriendo y asimilando el niño hasta que aprende a contar correctamente. Los 5 principios de conteo que se deben desarrollar en el proceso escolar son: principios de correspondencia 1 a 1, correspondencia o correspondencia biónica, principios de orden estable, principios de cardinal, principio de abstracción y principio de irrelevancia en el orden. Principios de correspondencia 1 a 1 consiste en la asignación de una palabra número a cada uno de los objetos de un determinado conjunto. Todos han de ser contados y además solo una vez. Es frecuente ver cómo los niños al contar se saltan algunos elementos o mencionan más de una palabra número en un mismo elemento. Trae consigo la coordinación de dos subprocesos, la partición y la etiquetación. La participación consiste en otorgar la categoría de contado o no contado, formando dos grupos entre el conjunto de objetos que se adquiere contar. Esto se realiza generalmente señalando el objeto, agrupándolo a un lado o bien a través de la memoria visual. La etiquetación es el proceso por el que el niño asigna un cardinal a cada elemento del conjunto que se rige además por el conjunto de orden estable. Los niños asignan un número a cada objeto desde los 2 años. Sin embargo, cuando no dominan esta habilidad pueden equivocarse, por ejemplo, dejando sin contar algún objeto o por el contrario, contando otros varias veces. Principios de orden estable. La secuencia de números a utilizar ha de ser estable y estar formado por etiquetas únicas y poder repetirse en cualquier momento para facilitar su aprendizaje a los niños. De este modo, niños de muy corta edad son capaces de detectar muy fácilmente cuando se produce una asignación completamente aleatoria en el conteo 2, 5, 3, 9 o 24. Aunque les cuesta muy mayor dificultad, esta secuencia respeta un orden de menor a mayor 2, 5, 6, 9 o 10. De este modo, cuando más se aleja la secuencia del orden convencional, más difícil resulta detener el error. Este principio se consigue en torno a los 3 o 4 años. Principios de cardinalidad. Se refiere a la adquisición de la noción por la que el último numeral del conteo es representativo del conjunto, por ser cardinal del mismo. Para lograr la cardinalidad es necesario haber adquirido previamente los principios de correspondencia 1 a 1 y orden estable. Principios de abstracción. Este principio determina que los principios de orden estable, correspondencia 1 a 1 y cardinal puedan ser ampliadas a cualquier conjunto de unidades, sea cual fuera el grado de heterogeneidad de sus elementos. Según este principio, el conteo puede ser aplicado a cualquier clase de objetos reales e imaginarios de este modo, los cambios de color u otros atributos físicos de los objetos no deben redundar en los juicios cuantitativos de las personas, en este caso, niños que habiendo logrado esta noción, los contratarán como cosas. Este principio lo adquiere el niño en torno a los 3 años. Principios de relevancia en el orden. Se refiere a que el niño adquiere en el orden del conteo. Es irrelevante para el resultado final. Estos principios deben fomentarse en la etapa infantil, puesto que son las bases imprescindibles para entender las operaciones matemáticas y el valor posicional de las cifras. La mayor
La mayoría de los niños los adquieren de manera no formal. En los medios en los que se desenvuelven, si el niño no los ha adquirido antes de los 6 años, necesitará ayuda especializada. Ahora les mostraré un video del principio de conteo. Principios de conteo. Contar es un proceso de medición finita en el que se asigna un número cardinal para representar a un conjunto. Principio número 1. Correspondencia 1 a 1. Se trata de contar los objetos de una colección solo una vez cada objeto, estableciendo correspondencia entre el objeto y el número que corresponde en la secuencia numérica. 1, 2, 3. Se da cuando contamos 1, 2, 3 señalando. También se da cuando contamos 1, 2, 3 desplazando el objeto. Y también 1, 2, 3 transportando y colocando. Principio número 2. Irrelevancia del orden. El orden en que se cuentan los objetos no afecta el resultado y no determina la cantidad de elementos en la colección. Es decir, que se pueden contar los objetos acomodados en cualquier forma y ello no va a alterar el resultado del conteo. Principio número 3. Orden estable. Se trata de repetir los nombres de los números siempre en el mismo orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si el niño cuenta 1, 2, 4, 7, o bien, si repite números al contar, quiere decir que aún no consolida este principio. Por eso es importante que en casa tenga a la vista secuencias numéricas muy bonitas, llamativas y divertidas. También es importante que cante y juegue, que salte y que repita la secuencia numérica. Puede él mismo elaborar y decorar sus carteles numéricos, armar rompecabezas de secuencia numérica, contar con los dedos, contar escalones al subir y bajarlos, jugar con bloques numéricos, completar secuencias resolviendo cuál número va antes o después de otro número. Principio número 4. Cardinalidad. El último número nombrado es el que indica cuántos objetos tiene la colección. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 bloques. Si al niño le preguntas cuántos son y él te responde son 1, 2, 3, y si le preguntas cuántos hay y te dice hay 1, 2, 3, entonces el niño aún no ha consolidado este principio. Por eso es importante que el niño disponga de materiales que le faciliten la resolución de problemas a través del conteo. Pueden ser también juegos gráficos de asociación de número con la colección que representa. Principio número 5. Abstracción. Los objetos que cuenta no deben ser iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este principio se da cuando el niño cuenta objetos diversos sin clasificarlos o hacer subgrupos según sus características físicas o cualidades. Si el niño los separa para contarlos, entonces aún no ha consolidado este principio. Por eso es importante proporcionar al niño un ambiente propicio para jugar aprendiendo y aprender jugando.
interactuando en forma divertida con objetos y situaciones que le ayudan a resolver problemas de la vida cotidiana. Bueno, maestro, eso fue todo. Gracias por su atención.